Nuevamente nos encontramos un día más para meditar en la palabra de Dios, para estudiar, ¿verdad? Igualmente, para poder comprender, ¿verdad? La santidad de estar en la presencia de Dios, de cómo poder vivir una vida siempre mostrando esto hacia el mundo, de lo que es la gloria de Dios, su majestad, su pureza, su bondad. Entonces también así continuando en nuestro estudio, en nuestras meditaciones matinales, hoy que es 9 de julio, lleva por título Una consagración diaria a Dios. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12, vamos a orar para que sea siempre Dios quien dirija nuestro estudio en este día. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, que tú tienes con tu pueblo y con toda la humanidad. Porque tú, Señor, nos llamas, nos invitas, Señor, con tierno amor y con tanta paciencia, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra y a ser guiados siempre por tu Espíritu para ser conforme a tu voluntad, Señor, y así encontrar esa alegría que hay en el cielo, Señor, al obedecerte y al poder, Señor, cumplir también así con lo que tú, Señor, requieres de nosotros. Te pedimos esto y te agradecemos, Señor, en el bendito y sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. Está hablando acerca de lo que es el culto, la consagración hacia Dios. Y Pablo aquí está hablando acerca de que nosotros nos presentemos, dice, cada día como un sacrificio vivo, con un culto santo y agradable hacia Dios. Pero por eso estamos viendo, ¿verdad? Esto, o sea, no podemos ir ante Dios como sea. E incluso el siguiente versículo mismo que aquí dice el apóstol Pablo, esto va mucho en contradicción con lo que se está practicando hoy dentro de la iglesia. Y con lo que se alega tanto que hay que la cultura, ¿no? Tanto que se alega eso, barbaridades que se dice hoy en día por parte de predicadores, ¿sí? De ciertos pastores, que dice, o sea, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, o sea, ¿acaso el apóstol Pablo aquí le dijo a los romanos, ¿ustedes adoran así paganamente como adoran todos los romanos? No, eso lo hizo la iglesia de Roma, pero el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo no le indica esto, no le dice esto, sino que le dice, no se conformen al mundo, o sea, apártense del mundo en otras palabras. Y que vuestro entendimiento sea renovado día tras día, por medio de que, por este culto racional, por el estudio de la palabra de Dios, por esta consagración todos los días, por esa presentación ante Dios con un culto agradable, en una presencia agradable ante Él, ¿sí? Tanto del corazón, o sea, de la mente, como también así por fuera. ¿Qué nos dice, por ejemplo, aquí la matinal con respecto a esto? El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. O sea, habían dos en el servicio diario del santuario. Habían dos, un culto o un holocausto matutino y uno vespertino. Uno a la tercera hora del día, que es las 9 de la mañana para nosotros, y otro a la hora novena, que sería las 3 de la tarde para nosotros. Estos se ofrecían en esas horas. En el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y los sacrificios especiales por los pecados individuales, además, había sacrificios para los sábados, o sea, festividades, ¿verdad? Que caían allí. Los sábados, por ejemplo, sábados se cuenta como, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, o sea, son sábados también, porque son días en los cuales se llamaba a que toda la nación, ¿verdad? Se congregue y esté en oración y deje de trabajar esos días y se consagre a Dios. Entonces, también para las lunas nuevas también había sacrificios que se hacían también allí,
y también para las diferentes fiestas especiales que tenía el pueblo judío. Y bueno, en esa parte de los sábados hoy en día muchos confunden, ¿verdad? Diciendo que es el sábado semanal. No, están confundiendo las cosas. ¿No? O sea, sábados son claramente estas fiestas también. Se lo toma también como sábados. Y otras fiestas también especiales que también tenían. Y las lunas nuevas también, ¿no? Que son igualmente otras fiestas también de convocación también. Que tenía el pueblo judío, ¿verdad? Todo esto para llamar a qué? Para llamar a que el pueblo tenía que estar siempre consagrado hacia Dios. Y durante todo el año se iban llevando estas diferentes fiestas en diferentes fechas, mostrando así que el pueblo siempre debía estar en qué, en cuenta de que están en la presencia de un Dios santo, que han sido llamados para servir a un Dios santo. Y ellos también deben ser un pueblo santo, que no deben parecerse al mundo. Por eso, cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. O sea, mediante este sacrificio que se hacía tanto este matutino, ¿verdad? Como hemos dicho en esa hora, y el vespertino, era un sacrificio que se hacía por toda la nación. Durante todo el día también un pecador podía traer, ¿verdad?, su ofrenda y allí darla. ¿Para qué? Podía tener su cordero, ¿verdad?, para sacrificar por el perdón de su pecado. Durante todo el día también podía hacer eso. Pero esto se hacía por toda la nación en esas horas, ¿verdad? Ahora, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. ¿Por qué? Porque solamente una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Esto hablando de quién? De Cristo. Y Pedro lo dice en su primera carta en el capítulo 1. Si ustedes leen allí, Pablo igualmente lo dice. Y Cristo mismo, al morir en la Pascua, estaba mostrando también que Él era ese cordero que allí todos los días se sacrificaba. Y que así como aquí mostraba, ¿no?, que tenía que ser sin defectos y sin mancha, Él era precisamente ese cordero puro, sin defecto y sin mancha. Y por eso el apóstol Pablo también nos dice que Él no tuvo relación con el pecado, que Él nunca pecó. Por eso ese sumo sacerdote que es Cristo es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Ahora, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio, como dijimos, debía ser sin defecto. Ahora, las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas, y en ese momento que la nación sabía, cuando se estaba haciendo ese sacrificio en esa hora indicada, la nación también paraba y hacían culto y oraban hacia Dios. Oraban. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que se estaba haciendo ese sacrificio por toda la nación, tanto en el matutino a las 9 de la mañana como en el vespertino a las 3 de la tarde. Y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Bueno, lo que hemos mencionado hace un momento, ¿verdad? Se hacía eso. Y por eso también Daniel 3 veces oraba. Pero nosotros estamos viendo ahorita este otro punto, ¿verdad? Estas oraciones que hacían en estos dos momentos de esos sacrificios. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Nosotros también, hoy en día, como cristianos, como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un culto matutino a Dios en la mañana y un culto vespertino en las tardes, con nuestra familia, ¿sí? Con nuestra familia. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? Que se haga un culto, pero que no haya este espíritu de ¿qué? De realmente entrar en ese culto, sino que se lo haga simplemente por mero formalismo, por hacer, ¿sí? por simplemente cumplir. A Dios no le gusta, o sea, eso, solamente por cumplir o por querer exigirle algo, sino que Dios quiere que vayamos nosotros a ese culto de corazón, realmente buscándole. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ¿qué? Siempre el perdón de Dios.
porque tal vez habremos cometido algún pecado. Por eso incluso Job también lo hacía. Job también sacrificaba, ¿verdad?, su cordero en la mañana y en la tarde, y él oraba a Dios, decía, ¿no?, tal vez mis hijos han cometido algún pecado, y oraba por ellos. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta una cosa: somos seres humanos y podemos fallar en cualquier momento, podemos cometer algún error. Podemos ir hacia Dios en estos momentos, esos cultos, y hacia de mañana para pedir fuerza a Dios, para luchar contra la tentación, contra los problemas, las pruebas que vengan ante nosotros. Pero también podemos ir en la tarde, ¿para qué? Para decirle a Dios y analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para preguntarle a nuestro Dios si hemos cometido algún pecado que nos haga recordar, que nos haga ver, para podernos arrepentir. Eso es lo que le agrada a Dios. Que nosotros vayamos hacia Él para que Él mismo nos examine también y nos pueda reprender con amor, y nosotros podemos estar a cuenta con Él durante ese día. E incluso tal vez también, ¿no?, tomar la siguiente acción de ir y pedir perdón o llamar a quien hemos cometido alguna infracción y pedirle perdón. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros sigamos este proceder, que nosotros comprendamos esa consagración diaria que nos diferencia del mundo, ese culto que nos diferencia del mundo, esa vida consagrada que nos debe diferenciar del mundo. Eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros comprendamos eso, cuánto le necesitamos a Él. ¿Para qué? Para vivir una vida en paz, para vivir una vida de felicidad, para vivir una vida recta ante los ojos de Dios, pero también de quienes nos rodean. Esa es la invitación que Dios nos hace: tener una consagración diaria hacia Él. Y mientras tengamos esta consagración diaria de todo corazón hacia Él, no simplemente por cumplirlo, sino porque tenemos que tener esa necesidad realmente, entonces vamos a ir creciendo día a día. Y nuestra mente va a ir siendo renovada día a día. Y ese culto siempre le va a agradar a Dios. Y vamos a irnos apartando del mundo día tras día. Que Dios sea siempre quien te bendiga y te guarde todos los días. Amén.